Listo, entonces ahora vamos a empezar. Hoy día vamos a ver 3 grupos de enfermedades. ¿Ya? Los primeros van a ser algunas enfermedades que afectan los anexos. Viene a ser el primero el acné. ¿Ya? El acné seguramente les interesa, ¿ok? Yo creo que un buen porcentaje de ustedes tiene o ha tenido acné actualmente por la edad todavía que tiene. ¿Ya? Entonces vamos a descubrir cuáles son las causas, por qué se presenta, cómo es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de acné. ¿Ya? El acné es un trastorno inflamatorio crónico, multifactorial, como lo vamos a ver ahora, que va a afectar el folículo pilosebáceo. Va a afectar toda esa unidad del folículo pilosebáceo, porque en nuestra primera clase de estructura de la piel habíamos visto que la glándula sebácea tenía unida al folículo piloso, ¿no? Y que tenían un solo conducto de apertura, ¿ya? Además, porque esta es una de las enfermedades más frecuentes de los adolescentes y adultos jóvenes. Se considera, ¿cuándo termina la adolescencia? Depende de la edad. Más o menos es, miren, se considera acné tardío por definición mayor de 25 años. ¿Ya? 25 años. ¿Ok? No quiere decir que la adolescencia, a ver, presten atención pues. ¿Ok? No quiere decir que la adolescencia termina a los 25, pero no termina a los 16, como acaban de decir, ni a los 18. Debe ser promedio, no recuerdo el corte exacto, pero 20, 21 más o menos, promedio. ¿Ok? Pero se considera todavía acné tardío a partir de los 25 años. ¿Ya? Entonces, esta es una de las patologías inflamatorias más frecuentes de la adolescencia y inclusive de los jóvenes, de los que entran los adultos jóvenes. Y probablemente es la mayor causa de consulta médica dermatológica. Cuando ustedes roten en dermatología, van a ver que es muy frecuente esta conducta. Casi la mayoría de adolescentes vienen por acné, hombres y mujeres, y seguramente como estaba diciendo, ustedes tienen acné. Pero ustedes, ¿en qué año están? 21. No, ¿en qué año de estudio? Todavía sé en qué año estamos. ¿En qué año? 4, ¿no? Me imagino que deben tener en promedio 21 años. 21. 19. 20 a 22. Sí, claro, más o menos. Promedio, ¿ya? Promedio deben estar la mayoría de 21, 22 años. Entonces todavía deben tener, o ya están terminando de tener acné. ¿Okay? Entonces se presume que puede afectar el 85% de la población mundial en algún momento cuando pasaron por la adolescencia. ¿Okay? Obviamente es más frecuente en el adolescente. Ahora, ¿por qué sucede el acné? Y acá en este gráfico vamos a recordar. Miren, en la fisiopatología del acné hay 4 factores importantes que hay que recordar. Primero, ¿qué es lo que produce? Primero aquí tenemos el folículo pilosebáceo, ¿okay? Y tenemos el folículo pilosebáceo. Hay una niña, ¿no? Y pensé que estaba viendo mal por mi mente. Ya, entonces, primero lo que va a ver es que cuando empieza la adolescencia, por la influencia de los andrógenos, se va a estimular a que haya producción de sebo a nivel de las glándulas sebáceas y también va a haber una hiperplasia de esas glándulas. Entonces va a empezar a producirse sebo, ¿ok? Y va a haber una descamación anormal o una hiperqueratinización a nivel justo de la salida. En esta zona drena el conducto sebáceo y en esta zona es el acrosiringio donde sale donde está la salida, el ostium, donde está la salida del pelo. Pero justo ahí hay una obstrucción, una hiperqueratinización folicular, un aumento de la descamación
por también por la influencia de los andrógenos, ¿ok? O también por una alteración en la producción o la composición del sebo que sale. Y va a haber una obstrucción. Y se va a formar lo que conocemos como comedón, ¿ok? El comedón es una lesión muy importante del acné. Vamos a decir que cuando se obstruye esa zona de salida, por lo tanto, la producción de sebo no va a disminuir, no va a poder salir la secreción sebácea y se va a formar como una pequeña pápula que se llama comedón. Esa es la espinilla que ustedes conocen, o espinilla cerrada. Cuando se abre por partes y el sebo también se oxida y se pone negro, sigue siendo un comedón, pero un comedón abierto, y es el punto negro que ustedes también pueden ver. Los dos son comedones. Uno es color piel, cerrado, y el negro es abierto. ¿Ok? Pero en los dos hay una obstrucción. Posteriormente va a haber, ¿se acuerdan de que a nivel de todo este complejo pilosebáceo, ahí hay, vamos a decir, microorganismos que habitan normalmente? ¿No? ¿Se acuerdan? Ahí tenemos ácaros también en esa zona y tenemos algunas bacterias como el Cutibacterium annuus, y ahí la influencia de estas bacterias va a producir procesos inflamatorios más la misma inflamación que se está produciendo, y eso va a generar una pápula roja o una pústula. Va a haber más inflamación y se forma muchas veces los nódulos, que son las lesiones más grandes que ustedes pueden. Las pápulas son las superficiales, las pústulas ya las han visto seguro, ¿no? Tienen una parte externa color blanca, y el nódulo es algo más grande, y quistes inclusive. Seguro han visto o han tenido ustedes mismos, ¿no? Las lesiones más grandes son los nódulos y los quistes. Entonces, son 4 procesos importantes: el aumento de la producción de sebo, la hiperqueratinización folicular, la presencia del Cutibacterium, y todo eso, el proceso inflamatorio que va a dar la presentación de toda la parte clínica del acné que acabamos de explicar. ¿Ok? Doctor, una preguntita. Bueno, a veces hay ocasiones en las cuales, bueno, uno sabe cuando es un grano y cuando es como que un nódulo, imagino, porque hay uno que duele cuando lo tocas. Sí, Que siente que es profundo. Nódulo, pues por definición que era un nódulo, era una lesión palpable, ¿ves? Más que visual, era palpable, ¿ok? Entonces, una pápula es una lesión más elevada, por definición nomás, ¿no? Una pápula es una lesión elevada, pero el nódulo es una lesión que va más en profundidad, por eso tienes que tocar. ¿Eso viene a ser parte de la acné también? Oh, claro, acá estamos diciendo, ¿no? Cuando ya hay más inflamación, va a presentarse pápulas, pústulas, y cuando la inflamación es muy grande, se presentan los nódulos, los quistes. ¿Ya? Entonces vamos a verlo acá. Además de eso, hay factores también relacionados. Obviamente acabamos de explicar que los andrógenos van a influir en la presentación en el aumento de la secreción del sebo, ¿verdad? También durante los ciclos hormonales de las mujeres, los ciclos menstruales, va a haber un incremento de la presentación de acné porque hay una alteración, ¿ok?, de las hormonas. También está asociada, como hemos dicho, a la presencia de andrógenos. Por lo tanto, en mujeres, el acné, cuando se presenta de forma, vamos a decir, no tan frecuente, puede estar asociada a un exceso de hormonas masculinas. ¿Y cuál es una de las patologías más frecuentes donde hay exceso de hormonas masculinas? El síndrome de ovario poliquístico, que por cierto es muy frecuente. Hay bastante presentación de síndrome. Entonces, normalmente, clínicamente, el acné se presenta en las áreas donde tenemos más producción de sebo, y eso es en la cara, en el cuero cabelludo, en la zona del pecho, en la zona más superior del tórax y en la parte posterior de la espalda. ¿Okay? En el caso de las mujeres, las zonas más frecuentes vienen a ser la cara. No abarca tanto el mentón, ni el pecho, ni la espalda como en el caso de los varones.
Pero cuando vemos una mujer que tiene una presentación en zonas, vamos a decir, más de varones, y también le vemos que tiene esta subida de peso, tiene aumento del grosor de los vellos, o caída de cabello, o alteraciones ciclomenstruales, nos hace pensar que este acné está relacionado a un síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, por lo tanto, como hay una influencia hormonal, ese paciente debe ser tratado por endocrino o por ginecología. Y hay que decirle, nosotros solos no vamos a poder manejar ese acné, ¿okay? Tiene que haber un tratamiento de las otras especialidades. El estrés también va a hacer que aumente el acné, ¿ya? Por descargas en las glándulas suprarrenales, ¿ok? También la exposición a altos niveles, miren, de cloro, de humo, cosméticos y algunos geles o derivados del petróleo van a hacer que presenten. Entonces, hay algunos tratamientos para el cabello, ¿ok? Los que vienen a hacer algunos geles, o al maquillaje, en el caso de las mujeres, puede promover también el acné. La dieta también ha sido relacionada, sobre todo el exceso de ingesta de lácteos descremados. La fricción también fue un factor. Durante la pandemia, casi la mayoría, todos tuvimos que utilizar la mascarilla, ¿okay? Sobre todo los que estábamos en el hospital, estábamos usando la N95 o la KN, la imitación, pues, ¿no? Porque la N95 desapareció, creo que los primeros meses agotaron, solo nos quedó la KN95 y todas las que salieron después. Por el uso, por la fricción constante, porque lo usábamos casi 12 horas o más de tiempo, buena cantidad de personas empezaron a tener acné por fricción, ¿ok? Obviamente hay una predisposición genética a hacer eso. Si el papá, la mamá o la familia tiene acné, el hijo va a tener también más posibilidad de hacer acné, ¿ok? Y hay medicamentos relacionados, por supuesto. Y aquí me detengo para hablar de los corticoides, ¿ya? Es típico, justo ayer venía en la consulta un paciente de la selva que decía, no podía distinguir si era un acné o una rosácea porque tenía características que se confundían. Y yo le digo, ¿te has aplicado algo? Sí, me he aplicado el famoso Notil, Portil, seguro lo conocen también. Los trivalentes, los que tienen beta-metasona, tienen un antimicótico que es clotrimazol y tienen un antibiótico que pone mucina o algunos mufirocina, ¿no? Son tres cosas, ¿no? Tienen antibiótico, antimicótico y antiinflamatorio, ¿no? Entonces ese medicamento, los dermatólogos lo usamos contadas veces, ¿no? Pero el médico general, como no sabe qué es, no tiene pierde, ¿no? Si es una inflamación, lo controlo. Si es un hongo, lo controlo. Y si es una infección, lo controlo. Le voy a dar eso. Pero al final es contradictorio porque el corticoide puede exacerbar si hay una infección, lo va a exacerbar. Si es una infección micótica, lo va a aumentar también. No es un medicamento que se usa así, pero los médicos generales lo usan bastante. Ahí el problema es la betametasona. La betametasona es un corticoide de alta potencia, es muy potente y usado en la cara después de las 3 o 4 semanas va a generar atrofia cutánea, va a producir acné también, va a producir aumento de los vellos, enrojecimiento y generalmente es local. Entonces los corticoides tópicos pueden producir, si toma corticoides vía sistémica, vía oral o en ampollas, también va a producir acné, ¿ok? Otros anabólicos, mira, fenobarbital, carbamazepina, progesterona, testosterona está relacionado. También tenemos reacciones tipo acneiformes en pacientes que reciben terapia antituberculosa. Eso también vemos, ¿ok? Pacientes que reciben, ¿cuáles son los más importantes de los 4 medicamentos para la TB? ¿Cuáles son los más importantes? Y justo los 2 están relacionados con problemas de acné. A ese paciente no le vamos a decir que tiene que soportarlo, pues vamos a darle tratamiento, ahí la prioridad es el tratamiento de TB, ¿no? Entonces también el exceso de vitaminas de tipo B, el complejo B en exceso va a estar relacionado a presentaciones de acné.
y algunos psicofármacos, sobre todo los antidepresivos, también están relacionados a presentación de acné. Entonces, cuando vemos acné y un acné que está, vamos a decir que no es de una presentación usual, siempre hay que buscar esto, ¿ya? Cuando vemos un acné muy monomórfico, que quiere decir que todos se parecen, todas las lesiones son casi idénticas, porque el acné es polimórfico. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un comedón, tengo una pápula, puedo tener un nódulo y una cicatriz, y siguen saliendo, o sea, todas salen en diferentes momentos. Monomórfico, ¿qué quiere decir? Que todas se parecen. Cuando veo lesiones similares, puedo pensar que haya usado corticoides, o veo demasiados comedones, puntos blancos o puntos negros, puedo pensar que he usado corticoides. ¿Sí? Entonces, algo diferente de lo usual me hace pensar en que puede estar relacionado a algún factor. Entonces, como habíamos dicho, afecta a las zonas donde hay más glándulas sebáceas, cara, en la zona del cuello, en el tórax, anterior y posterior, sobre todo la parte más superior, ¿ok? Y hay polimorfismo, como lo que les decía. Hay lesiones inflamatorias, no inflamatorias, como son los comedones abiertos y cerrados, y las inflamatorias, como son las pápulas, pústulas, nódulos, quistes que van a presentar. ¿Ok? Según la causa que lo origine, lo que hemos dicho. No inflamatorio generalmente es por la hiperseborrea y la hiperkeratinización, y el inflamatorio son así. Miren, acá está seguro lo ven ahí, estas son lesiones, ¿cómo se llaman estos? Pápulas. No, se llaman, puede haber pápulas, sí, grave, generalmente lo que predomina son las lesiones más nódulos y quistes, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, ¿qué tipo de acné sería? Leve, porque vemos comedones cerrados, abiertos y algunas pápulas, ¿verdad? Entonces digo, es una, y lo describo, porque yo cuando veo a un paciente, yo le voy a hacer un control al mes. Entonces, ¿cómo voy a saber si el paciente ha mejorado o no? Uno puede ser que el paciente me lo diga, pero muchos pacientes dicen, no, yo estoy igual. Vamos a ver, cuando entra la cosa, ¿cómo está? Sí, igual. Pero tú revisas tu historia, porque tú lo aceptas, ¿no? Entonces, a predominio de qué? De comedones abiertos y cerrados y algunas pápulas, ¿ok? Tienes que describirlo de todas maneras. ¿Esta qué sería? Un acné moderado, porque ahí vemos más, son lesiones papulares. Y este sí es un severo, hay más nódulos y se ven algunos quistes, ¿ok? Y de acuerdo a las lesiones va a haber algunas que van a dejar más huellas, ¿no? Hemos visto que la lesión de las pápulas, de las pústulas, son lesiones más fisiopatológicamente, son más pequeñas. Los nódulos prácticamente se rompen por dentro la estructura y eso va a producir quistes, mucha inflamación y más probabilidad de dejar huellas. Por eso a los pacientes tenemos que decirlo que no se toquen. Es peor, cuando ustedes tienen un granito y lo aplastan, de lo que era una pápula seguro lo vuelven un nódulo y de repente está en un quiste, por toda la presión que le ponen. ¿Okay? Entonces es mejor no manipular, aparte que deja mucha inflamación y se pigmenta. Nosotros los peruanos somos fototipos color marrón, cartón. Sí, pues somos de ese color, ¿no? Yo pienso que nuestro color es bonito, ¿no? Entonces, bronceados. Entonces somos fototipos, ¿ok? 4, 5 y 6. Y nosotros nos pigmentamos. O sea, todo lo que nos pica un insecto, no sé, nos quemamos, nos pellizcaron, te raspaste, ponte al sol, ahí vas a tener tu huella una buena temporada. O sea, tenemos a broncearnos, tenemos a hacer pigmentación. En cambio, los fototipos más bajos, bueno, 1 no tenemos, 2, 3, ellos se ponen rojos como camarones y luego vuelven a su estado normal. No tienen esa capacidad tanto de broncearse y no hacen tanto hiperpigmentación postinflamatoria como nosotros sí hacemos. Entonces no hay que manipular, ¿ok? Ahora, hemos hablado del acné común, pero hay formas especiales de acné. Hay acnés de presentación poco frecuentes, ¿ok? Se ven, pero son poco frecuentes.
¿ok? El acné conglobata es una forma grave y excepcional del acné. Esperemos que no se presente frecuentemente, ¿ok? Donde hay todas las lesiones, ¿ok? Pero hay más lesiones, formas queloides. Los queloides, cuando hay, por ejemplo, ¿no han visto ustedes seguro cuando las personas sufren quemaduras de segundo y tercer grado? ¿Han visto esas cicatrices medias retráctiles, medias leñosas, de colores medio blancos, rojizos? Esos son queloides. Se ven en las quemaduras de segundo y tercer grado. Pero también hay personas que tienen esa forma de cicatrizar genéticamente determinada. ¿Qué quiere decir? A mí me pica un insectito, el gato me raspó algo muy suavecito, me salió un granito, sucede de la cintura para arriba generalmente, pecho, hombro o algo tiene en la espalda, también en las orejas, en la cara menos frecuentemente. ¿Qué pasa? Al pequeño estímulo, normalmente nuestra cicatriz es proporcional al daño, ¿verdad? Si yo me raspo, no voy a dejar cicatriz, tal vez una hiperpigmentación pasajera y luego volver a su estado normal. Pero si yo me corto, voy hasta la grasa, ¿ok? Hasta el tejido celular subcutáneo, probablemente me va a dejar una cicatriz que con el tiempo también va a remodelar. El cuerpo remodela, por eso cuando tenemos una caída, un corte, y al mes lo vemos, se ve la cicatriz, ¿no? Algo engrosado, duro, los que han tenido cirugías, por ejemplo, apéndices, ¿ok? ¿No han visto que la cicatriz es como una especie de cordón duro, pero pasa 2, 3 años, la cicatriz en la mayoría de pacientes casi desaparece, porque el cuerpo va a remodelar. Entonces la cicatrización es proporcional al daño. Pero en la cicatrización tipo queloide no importa eso, solo necesita un mínimo estímulo y hay una cicatrización exagerada. Mi cicatriz es de este tamaño y mi queloide es el triple. Entonces las personas que sufren de eso, que tienen esa predisposición, las vacunas, el acné, pequeños daños, picadores de insectos le va a dejar lesiones. O a veces, para mala fortuna, se ponen aretes, o los hombres se ponen también aretes y les salen unos queloides enormes. ¿Ok? Entonces, en este tipo de acné puede dejar queloides. Me he salido un poco del tema porque el queloide no está dentro de sus clases, pero es un problema frecuente, bastante frecuente y difícil de tratar, ¿ya? Las lesiones no solo se quedan en este tipo de acné donde habíamos hablado, sino que se van a otras zonas. Mira, se van a los brazos, llega hasta el abdomen, los glúteos, las piernas, ¿ok? Puede ser algo brusco o ser precedido por un acné previo, un acné común, ¿ok? Ese es el acné conglobata. Miren las lesiones, son realmente muy abundantes. Y este es el acné fulmineo. Es una variedad rara y severa de acné inflamatorio. Generalmente se ha asociado al uso de la isotretinoína en algunas personas. Entonces empiezan a presentar lesiones hemorrágicas, nódulos que se ulceran, generalmente en cara y tronco, y tiene síntomas generales, con fiebre y artritis. ¿Ok? Yo nunca he tenido la oportunidad de ver un acné fulmineo, ¿ya? En tantos años, tampoco espero verlo. Acné conglobata sí se ve con cierta frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? A ver, silencio, por favor. Miren, si siguen hablando, fuera de bromas, yo les voy a subir un poco el nivel del examen, porque ha sido fácil. El año pasado, el primer examen no fue así como el de ustedes, para ser sincero. Fue un poco más complejo. Y casi un buen grupo jaló. Y así debería ser el examen. Yo lo he bajado un poco. ¿Me prestan atención o yo lo subo? ¿Ya? Yo lo veo y yo subo el nivel. Y no les voy a decir ningún datito de así como lo está diciendo hasta ahora. ¿Está bien? ¿Me están escuchando? Ya. Entonces vamos. Entonces el diagnóstico es clínico.
como acabamos de ver, nosotros vemos al paciente, vemos las lesiones, decimos inclusive qué tipo de acné es o qué tipo de severidad tiene y damos el tratamiento. Seguro esto les interesa, ¿no? El tratamiento se usa tratamiento tópico y sistémico. Tópico generalmente en el acné se va agregando el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un acné leve, tengo generalmente comedones, pápulas, pústulas. Yo le voy a empezar desde el jabón. Le voy a dar un jabón para piel grasa que tienen ácido salicílico, azufre, le voy a dar, ¿ok? Y le voy a dar, generalmente le voy a dar una crema. Puedo darle un retinoico, puedo darle un antibiótico para controlar las lesiones papulares. Entonces, si es acné leve, puedo usar derivados de la vitamina A, como la tretinoína, el tazarotene o el adapaleno, que seguramente de repente alguien le indicaron, ¿no? Y también, si son lesiones inflamatorias, agrego peróxido de benzoilo, puedo agregar también clindamicina, eritromicina en estas concentraciones, como van a ver en los consultorios. A mí me encanta usar tretinoína, uso peróxido combinado con clindamicina y a veces uso eritromicina y la verdad va muy bien. La mayoría van bien. Cuando ya las lesiones se hacen de moderado a severo, quiere decir que tiene muchas pápulas, nódulos o tiene bastante quistes, sí o sí a lo que yo le daba jabón, gel, crema, yo le tengo que agregar. Le agrego que vía sistémica, generalmente antibióticos, que tetraciclinas. ¿Ya? Las tetraciclinas. Y las tetraciclinas, ¿a partir de qué edad le puedo dar? Adultos. Claro, he preguntado, no se da en niños, pues, ¿no? ¿Por qué? La tensión de los... ¿Por qué qué? O sea, No te entiendo. Bien. Por dos cosas, pigmentación de los dientes y... Hipersensibilidad. Exacto, ya no va a crecer mucho, ¿no? Cierre de los cartílagos. Entonces se da hasta después de los... 18. No, 18. No, más o menos 11, 13 años. Algunos dicen 11, antes en mi época decían 13. A partir de ahí le puedes dar. Antes de eso no le das si se le cae. ¿Ok? Y cuando es un acné severo o es un moderado que no te responde, usamos derivados de la vitamina A, como es la isotretinoína. ¿Ok? Eso también actúa la nefrolina. Eso causa la nefrolina. Puede estar relacionado. ¿Ok? Puede estar relacionado. ¿Sí? Sí, ese es en las marcas que hay, ¿no? Isofix, Roacutan. Roacutan fue el primero, ¿no? En su momento costaba carísimo, 300, 400 soles la cajita. Ahorita está en genérico de 100 soles, hay una caja, ¿no? En la marca Isocheck, es la más barata que hay ahorita, pero funciona, ¿ya? Y usamos retinoides orales, pero tienen efectos, dentro de los efectos secundarios de este medicamento, puede elevar las transaminasas, ¿no? Ahí tenemos que ver TGO, TGP, puede elevar los triglicéridos, colesterol y puede producir otros efectos secundarios. Lo que más vemos es la resequedad de la piel, sobre todo las quelitis. Puede haber sangrado nasal, caída de cabello, malestar, dolor muscular, baja un poco el ánimo, ¿no? Está relacionado con problemas, no se puede dar a pacientes que ya tienen depresión, por ejemplo, que no hay que darle ese tipo de pacientes. Y el efecto de mayor cuidado es en las mujeres, ¿ya? Porque es teratogénico, es X. ¿La hizo? La ISO no se da a mujeres en edad fértil con vida sexual activa si no tienen un anticonceptivo que funcione eficazmente. ¿Okay? No se debe dar tan alegremente, ya tómelo sin avisar. Y muchas veces, no sé cómo, pero hay pacientes que lo toman así sin tener un método anticonceptivo. En los varones no hay problema, puede tener hijos y no pasa nada. ¿Ya? También cuando está relacionado, ¿okay?, a problemas de síndrome de ovario poliquístico, se utiliza anticonceptivos orales
justamente se van a usar para el tratamiento de esto, o la espironolactona. Se agrega, ¿ok? Entonces, esto es una especie de algoritmo, ¿ok? Donde en el acné más leve, donde es a predominio de comedones, usamos tratamiento tópico. Miren, puede ser monoterapia, peróxido, retinoína. Cuando es pápulo pustuloso, se puede aumentar los en el anterior podemos usar solo los derivados de la vitamina A, pero el pápulo pustuloso agregamos los antibióticos, y cuando es más moderado ya agregamos antibióticos. Y el sistémico con isotretinoína puede ser el grave o los moderados que no han remitido con el tratamiento. ¿Está bien? Esa es la primera parte. Acné es una patología muy frecuente, seguramente ustedes no han tenido alguna pregunta, duda. Todo entendieron. Ya, muy bien. Pero, disculpe, ¿por cuánto tiempo más o menos el tratamiento? ¿De cuál? ¿De la isotretinoína? ¿Cuánto tiempo? El tratamiento de la isotretinoína en promedio es por kilo, 120 a 150 miligramos por kilo de peso. Y eso depende. Si le doy 20, lo puedo hacer en 10 meses, en promedio con un peso de 60 kilos más o menos. O si subo más a 30 y 40, puedo reducir el tiempo. ¿Ok? De las personas que toman la isotretinoína, casi el 90% va a tener efecto curativo, porque la isotretinoína actúa sobre los 4 factores. Solita ella actúa. ¿Qué hace? Reduce el tamaño de la glándula sebácea. Actúa sobre la inflamación, evita la hiperqueratinización, ¿ok? Y actúa también sobre cutibacterias. Entonces, solita el medicamento actúa sobre los 4 factores, y cuando el paciente deje de tomar el medicamento, su piel ya no va a ser tan grasosa como antes, porque el tamaño de las glándulas sebáceas se han reducido, ya sean más pequeñas. Entonces, puede haber gente que tome isotretinoína, la dosis correcta, y tenga acné nuevamente, sí, pero es de 10-1 será, ¿no? Pero nunca con la intensidad de la primera vez. Casi la mayoría es curativo, pero en el tiempo correcto, ¿no? Es un medicamento muy interesante. La mayoría de personas no hace reacciones al yo la verdad no he visto mucho, excepto uno que otro que ya eleva las transaminasas, ¿no? Pero la mayoría, como son gente joven, lo tolera muy bien. Doctora, ¿y ese medicamento es de venta libre o necesita receta? No, necesitas receta, pero en el Perú puedes conseguirlo. Tráfico. La gente lo puede comprar. Claro, produce resequedad, ese es su efecto secundario, produce mucha cerosis, resequedad, los labios se cuartean, ¿no? Pero le damos, pues, le decimos eso al paciente, ¿no? Le vamos a dar una crema hidratante y todo lo demás, ¿no? Y eso va a remitir, cuando deje de tomar el medicamento, eso va a remitir, ya no va a tener esas, no es que para siempre va a quedar así, ¿no? Y después ya de 2 meses, si quiere, si es mujer puede salir embarazada. No puede salir embarazada inmediatamente porque el efecto queda ahí todavía en el cuerpo. Siquiera 2 meses, promedio. ¿Okay? Ya. Vamos a hablar de rosácea. ¿Ya? La rosácea es otra patología también muy frecuente, pero tiene diferencia con la rosácea, con el acné. Es una patología acneiforme. ¿Por qué? Porque se parece al acné. ¿Ok? Miren, afecta un porcentaje de población, generalmente pieles claras. ¿Ok? Más en mujeres, y miren la edad, 20 a 50 años. Mujeres adultas. También hay niños que tienen rosácea y también hay hombres, pero el grueso son mujeres adultas. Mujeres adultas. Y en el caso del acné son gente joven, adolescentes. Entonces, por grupo etario nomás yo puedo decir, ¿no? Si alguien me dice tengo lesiones papulares, ¿cuántos años tiene? Puedo estar pensando que es acné o rosácea, ¿no? Por la edad, ¿ya? Miren, ¿cuál es la causa de la rosácea? En realidad, exactamente no se sabe, ¿ya? Parece que hay factores predisponentes genéticamente, porque hay gente que tiene antecedentes familiares de rosácea. Muchas veces el papá o la mamá tiene rosácea y hay factores desencadenantes.
¿ok? Exactamente, hay muchas alteraciones a nivel de la estructura y de la piel, pero parece que la alteración más importante es a nivel vascular, a nivel de los vasos sanguíneos que están en la piel, por alguna predisposición genética y por secreción de algunas sustancias que producen vasodilatación. Ese va a ser el problema inicial, vasodilatación de los vasos. Cuando se vasodilata también va a haber salida de sustancias inflamatorias y eso va a alterar la matriz dérmica, se va a alterar la dermis, va a producirse edema, va a producirse hipertrofia tisular, va a haber una hipertrofia de glándulas sebáceas, ¿ok? Y eso va a alterar la función de barrera de la piel, o sea, la piel no va a funcionar, por lo tanto, esa piel alterada se va a dañar más rápidamente con los rayos solares y esa alteración en toda esa estructura normal de la piel va a producir también que algunos comensales como el Demodex folliculorum que está en la piel aumente. Al verse alterada, este ácaro va a empezar a aumentar y va a producir más inflamación. O sea, en la rosácea parece que el problema inicial es la alteración a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Parece que hay un incremento en la permeabilidad vascular con una vasodilatación, formación también de nuevos vasos sanguíneos. Y eso se va a ver que en la rosácea hay unos vasitos pequeñitos que se llaman telangiectasias, ¿ok? Que no es solo de la rosácea. No es solo, por ejemplo, las personas que son tosedores crónicos, que tienen asma, tienen telangiectasias. En la cara estoy hablando, ¿ya? Porque hay telangiectasias en la zona superior del tórax, en pacientes que tienen aumento del perímetro abdominal y son colores amarillos. ¿Qué es eso? Una cirrosis, ¿no? Esa es una, ya eso no van a decir, ay, es una rosácea. Esta parte, un signo o un síntoma tiene que ser analizado en un contexto. Tenemos que hacer unidad clínica, ¿no? Ustedes no pueden ser solo viendo una cosa, está, no. Entonces, estamos hablando de que ahí hay, pero no es la única. Hay telangiectasias de forma idiopática también. Hay gente que tiene y no tiene rosácea, niñitos que tienen telangiectasias, ¿ya? Pero en esta patología hay telangiectasias, hay vasodilatación, por lo tanto, ¿qué hace la vasodilatación? Que la cara esté roja, por eso se llama rosácea, porque viene de rosa, es rojo. A diferencia del acné que tiene lesiones papulares rojas, este tiene una cara roja, ¿ok? Y esta va a producir inflamación, va a producir aumento de la secreción de las glándulas sebáceas. Miren, los ácaros van a empezar a proliferar porque va a haber una alteración en el medio. Probablemente hay una alteración también a nivel de la inervación, ¿ok? Y eso va a producir periodos en que va a haber un enrojecimiento de la cara que se llama flushing, ¿no? Algunos, ¿no? Cuando se avergüenzan, se pone, ¿no? Nos ponemos así rojísimos. ¿Por qué? Porque hay inervación de los sistemas simpático parasimpático, ¿no? Va a producir vasodilatación, pero eso es un estímulo neuronal, pero también hay otros tipos de estímulos térmicos y aquí hay lo que se llama miren. Doctora, disculpe la pregunta. Y en el caso de un fototipo 5 o 6, ¿cómo el paciente se daría cuenta que eso es Ajá, es que hace la rosácea. Hay un animalito que está caminando. Una cucaracha. Bueno, ¿cómo se da cuenta? Claro, en los fototipos más bajos es fácil, pues, ¿no? Obviamente los fototipos, pero no es la única característica, ¿no? Siempre cuando examinamos un paciente, siempre en dermatología hay que comparar derecha con izquierda, ¿ya? Siempre cuando quieren comparar, por ejemplo, la esclerodermia, ¿no? Cuando vienen los pacientes y queremos ver si hay esclerosis en la piel, comparamos siempre, ¿no? O cuando vemos morfeas derecha-izquierda, comparas inclusive el tono, la cantidad de vello. No es solo el único síntoma, lo que hay también es aumento de calor, ¿no?
el paciente también te lo va a decir, ¿no? Yo siento que me pica y me arde, que es otro síntoma de la rosácea, como vamos a ver ahora, ¿no? Está aunado a otros síntomas, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los factores que van a desencadenar o están relacionados a la rosácea? Miren, esto es importante porque al paciente le vamos a decir, usted tiene que alejarse de calor. O sea, si se baña con agua caliente, come caliente, bebe caliente, pues su cara se va a poner más roja. El sol, baños calientes, alimentarios, el alcohol, las comidas picantes, el chocolate, la cafeína van a producir vasodilatación. Emocionales, el estrés, el ejercicio, pues va a producir más vasodilatación, y también algunas sustancias como los retinoides enrojecen, irritan un poquito la cara, y los corticosteroides con el uso crónico también tienen efectos, vamos a decir, de enrojecimiento porque hay un adelgazamiento cutáneo y hay vasodilatación. Entonces, ¿cómo se presenta? Primero, al inicio, hay un eritema transitorio. O sea, hay momentos en la cara que se enrojece y otros momentos que desvanece. Y después se puede hacer persistente. Y aparecen también, miren, pápulas y pústulas, como el acné. Telangiectasias, la piel se seca, se vuelve tirante y tiene un síntoma que el acné generalmente no tiene: prurito y quemazón o ardor. ¿Ok? El acné no tiene prurito, no tiene quemazón. Más bien en el acné lo que hay es dolor, porque los granitos me duelen. Se me duele, este granito me ha salido y me duele. En cambio en la rosácea no hay tanto eso, ahí hay más prurito y quemazón. ¿Ok? Además, con el tiempo va a haber edema facial y síntomas oculares también. El acné también va a afectar los ojos y muchas veces oftalmología no nos pasa a esos pacientes. ¿Ok? Hay un tipo que va a afectar los ojos y está relacionado a problemas de ursuelo y chalazo. Por eso le preguntamos al paciente si tenemos duda de que sea ¿qué es? ¿Una rosácea o no es una rosácea? Y usted tiene molestias en los ojos, siente sensación de cuerpo extraño, le ha salido ursuelo, chalazo, le vamos a preguntar al paciente. Y con el tiempo puede haber cambios de estructura, se llaman cambios fimatosos, y el más frecuente es la rinofina. ¿Han visto estos borrachitos con narices rojas? Eso es una rosácea fimatosa. ¿Okay? Y aquí vamos a ver los tipos de rosácea. Cuando la rosácea solo hay eritema y telangiectasia, miren, bueno, no sé si ahí se puede ver un poquito, ¿no? Además ustedes tienen su computadora, creo. ¿Ya? Y ahí pueden ver las telangiectasias y las mejillas rojas. ¿Ok? Miren, la cara es roja, por eso se llama rosácea. Hay el eritema, el Cushing y las telangiectasias asociados a prurito, ardor, ¿ok? Y esta es una rosácea pápulo-pustulosa. Miren, tiene pápulas y pústulas, se parece a la piel, pero es más rojo. ¿Y aquí voy a encontrar comedones? No voy a encontrar comedones, porque aquí el problema no es la hiperkeratización folicular, ahí el problema parece que empieza a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, fisiopatológicamente es diferente, por lo tanto clínicamente se ve diferente. Es una rosácea eritematotelangiectasia y esta es pápulo-pustulosa. Y esta es la rosácea fimatosa. ¿Ok? Hay un engrosamiento como un edema a nivel de la piel por una hiperplasia sebácea y va a empezar a ver como una fibrosis y por lo tanto hay un aumento del tamaño de la nariz, también de las mejillas, a veces de las orejas o la zona del mentón. ¿Ok? Esa viene a ser la rosácea fimatosa. Y hay una rosácea ocular con, mira, el ojo se pone medio rojo, hay sensación de cuerpo extraño, está asociado a ursuelo y chalacio, como les había mencionado. Y casi el 50% de las personas tienen lesiones oculares asociadas a rosácea. ¿Cómo es el diagnóstico de la rosácea? Es clínico. Yo miro, le pregunto, yo sé que lo exacerba, ya, usted tiene rosácea. En el peor de los casos hay gente que viene con las dos cosas, rosácea y acné. ¿Ok? Entonces,
¿Qué vamos a dar? Como el calor y la luz lo provocan, pues este paciente es importante que use bloqueador solar. Bloqueador solar. Y como es una piel sensible, maltratada, le daré un jabón con un pH ácido que cuide su estructura y su funcionalidad normalmente. Y tratamiento tópico, pues usamos metronidazol en gel y la famosa ivermectina que usaron para su COVID se usa hace mucho tiempo, ivermectina en gel, porque tanto el metronidazol como la ivermectina tienen efectos antiinflamatorios y tienen efectos contra el Demodex. Los dos actúan contra el Demodex, que es parte del proceso inflamatorio de la rosácea. Ahora, si tiene muchas pápulas, pústulas, tengo que agregarle la vía oral. ¿Qué le doy? Tetraciclinas, igualito que el acné, pero en menos dosis. No es tanto dosis como el acné. Y también puedo usar la isotretinoína, también en dosis más pequeñitas, menos tiempo. Pero, a diferencia de del acné, la rosácea no se puede curar. Ni siquiera, ni con láser. ¿Ya? El láser también es parte del tratamiento. ¿Puedo curarlo? No. El acné va a pasar. Va a dejar de ser adolescente en la mayoría, porque no siempre pasa. Hay un grupo que persiste en la adultez el acné, pero el acné va a desaparecer con la edad. La rosácea no. Si tiene rosácea desde adolescente, mala suerte. Lo va a tener siempre. Doctora, ¿y tratamiento tópico con isotretinoína funcionaría aquí también? Tópico no, es vía oral. Funciona también, pero no cura. Claro. Ningún tratamiento es curativo con la rosácea. Este es un problema crónico. Doctora, ¿y lo que era la ivermectina en gel? Se usa pues en gel, en tópico se usa una buena temporada, ayuda, pero ninguno va a curar. También se usa vía oral, también se usa vía tópica. El metronidazol se usa vía tópica por mucho tiempo. ¿Ok? Y hasta ahí terminamos la primera parte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctora, con respecto al acné, cuando hay unos mitos, ¿no? Que dicen que si consumes mucha grasa también te puede... No, lo que en la dieta parece que lo que más está relacionado es la ingesta de alimentos con leche descremada. Descremada. Parece descremada. Con esa parece que tiene, pero el exceso, pero se ha visto que el exceso de alimentos ricos en carbohidratos, en comida chatarra que tiene grasas saturadas, ustedes saben que eso produce inflamación, ¿no? Y ya de por sí el acné es un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿puede eso influir? Sí, claro. Pero según los estudios, lo que tiene que ver es la ingesta de lácteos, sobre todo descremados. Parece que esto más relacionado. Pero es un factor que al menos se puede modificar, porque la genética no lo pueden modificar, ¿no? Yo no puedo modificar genéticamente, su piel grasosa no lo puedo modificar, la dieta sí, el estrés lo puedo bajar, ¿no? ¿Ya? Listo, no más preguntas, ¿no? Y no sé, ¿no lo grabaron ahí? No, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. La dermatitis atópica es una dermatosis inflamatoria de la piel caracterizada por los eczemas que vienen acompañados de prurito y cuya causa inicial parece que es la piel seca, que se presenta en personas con atopía. ¿Y qué cosa es la atopía? Es esa tendencia a hacer enfermedades de tipo donde hay alérgicas. ¿Como cuáles? A ver, dígame. Asma. Asma, muy bien. Uno, otro. Los que estornudan en las mañanas, no creo que los estornudan, rinitis hay un montón. Rinitis alérgica, las dermatitis, dermatitis atópica, o gente que tiene IgEs elevados. ¿Okay? Todas esas enfermedades, o conjuntivitis alérgicas, o faringitis alérgicas, esas son el grupo de las enfermedades atópicas, donde hay una reacción exagerada a un estímulo en personas genéticamente predispuestas. ¿Okay? Entonces, la dermatitis atópica. Esto es importante porque esta es una patología que se ve en los niños
con cierta frecuencia. Es bastante frecuente y de repente muchos de ustedes lo tienen porque vamos a ver acá los signos indirectos de lo que, claro, lo tenían porque va a mejorar con el tiempo, ¿no? Es como, todos hemos escuchado, bueno, ustedes todavía están jóvenes, pero hay la historia, ¿no? Mi hijito tenía asma, lo llevaba todos los días a nebulizarse cuando tenía 4 o 5 años, era caserita de las emergencias, pero le di sopa de, no sé, sopa de un animal raro, lo llevé a tal lugar, le eché agua de tal cosa y se curó. Amén, dice, ¿no? Pero eso no fue la edad, ¿no? Lo que pasó fue que el niño creció y a cierta edad hizo tolerancia. La mayoría de asma, la mayoría de rinitis, ¿ok? Tienen sus tiempos de presentación, pero vamos a decir, los problemas de asma, los problemas de dermatitis atópica, con el tiempo la persona se va a hacer tolerante a esos alergenos que antes le causaban mucha, se va a hacer tolerante. No quiere decir que sea curado, se ha hecho menos reactivo. O sea, el asmático no se va a curar nunca, ¿no? Así de lo que sea no se va a curar, solo se va a hacer menos reactivo y la mamá piensa que se curó con eso que le dio, que le puso, o donde lo llevó, pero no es así, ¿ya? Entonces, miren, la dermatitis atópica, un gran porcentaje se manifiesta en el primer año de vida. Miren, un 85% antes de los 5 años. Y un gran porcentaje mejora cuando llegan a ser adultos, cuando creen estos pacientes. Bueno, ustedes no tienen hijos, pero si tienen, tener un niño, yo tengo 2 hijos, es decir que es realmente para las mamás, no creo que haya papás solteros, es un poco difícil, ¿no? Pero es bien difícil criar niños. Ya de por sí sanos es difícil. Imagínense un niño que tenga prurito, que llore, debe ser algo muy, muy difícil. Entonces es un problema realmente, ¿ya? Y ha aumentado en los últimos años, la dermatitis atópica está en aumento. Probablemente, dicen, al estilo de vida. También hay una teoría supuestamente de la higiene, ¿no? Que quiere decir que normalmente nosotros, por eso dicen, no, hay niños que ven en la calle que están metiendo cositas a la boca y están sanos, ¿no? Y tu hijo a la primera se enfermó, ¿no? O por ejemplo, personas que tienen problemas mentales andando en la calle y andan años, ¿no? Y yo estoy a la primera, seguro uno le da una neumonía y se muere, ¿no? Entonces, pareciera eso de la teoría de la higiene, que quiere decir que al haber un exceso de limpieza, el niño no se expone adecuadamente a los alergenos y no desarrolla esa tolerancia. Entonces, a las exposiciones, vamos a decir, más repentinas, ellos, su respuesta es muy exagerada. Parece que tiene que ver con eso, también con la edad materna. Mayor edad materna está relacionado a los periodos de lactancia cada vez más cortos, o a veces no hay lactancia porque pues, la mujer se ha integrado a la vida laboral mucho más en más años y eso dificulta pues su vida de repente en cuanto a la lactancia, ¿no? El cigarro consumido por las mujeres y la polución parece que tiene que ver también. ¿Ya? Entonces es la enfermedad crónica de la piel más frecuente en la infancia. Dermatitis atópica es la patología más frecuente crónica en la infancia. Por eso es importante que lo conozcan. ¿Okay? Miren, y el gran porcentaje de estos niños tienen antecedentes familiares de enfermedades atópicas. Como hemos dicho, asma, rinitis, la misma dermatitis atópica o sidosa IgEs elevados. ¿Okay? Esta es una enfermedad muy compleja. Parece que lo que hay es una interacción entre lo genético, o sea, hay gente genéticamente predispuesta, por eso son personas con problemas atópicos, y factores medioambientales que van a desencadenar o son gatillantes para la producción de que se presente la dermatitis atópica. Miren, lo que probablemente se produzca es que, ¿se acuerdan de la filagrina? Sí. Ya, ¿qué era la filagrina?
Ahora sirve para entender esto. ¿Qué es? ¿Qué era? Ya, eso. Los demosomas eran las uniones entre células, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Ya? Estos eran los demosomas, los que permitían afijar la queratina, los que permitían organizarse dentro, ¿qué era? La filagrina. Y eso permitía una estructura adecuada que a nivel de la capa córnea, si bien cierto las células habían muerto, pero esa estructura daba que una unión adecuada que permitía que la piel fuera impermeable, pero a la vez en algunas zonas el pasaje de sustancias, ¿no? Entonces, lo que probablemente hay acá en personas genéticamente predispuestas, hay una alteración de la filagrina que no permite que esa, vamos a decir, estructura normal de la piel funcione de forma adecuada. Por lo tanto, hay un pasaje de algunos factores externos, puede ser polvo, ácaro, que se comportan como antígenos, van a ser fagocitados por estas células dendríticas que se encuentran a nivel de la piel, como las células de Langerhans u otras, van a llevarse a los ganglios linfáticos y van a producir linfocitos con una derivación TH2. Y estas van a producir un montón de sustancias inflamatorias, sustancias que vienen a ser, que producen prurito, sustancias que van a hacer que haya un aumento, vamos a decir, de la inervación en la zona cutánea y va a generarse un ciclo. A partir de un estímulo, toda esta inflamación se va a hacer un ciclo vicioso y va a producir, la inflamación va a producir prurito, rascado, inflamación y se va a hacer como un ciclo. Parecido a lo que era el prurito, ¿se acuerdan? Va a hacerse de esta forma y va a producir engrosamiento de la piel secundariamente al rascado, ¿ok? Entonces va a haber alteraciones inmunológicas, va a haber una alteración de la barrera cutánea, va a haber interacción de genes susceptibles porque esas personas genéticamente predispuestas, y eso va a alterar el microbioma. Normalmente tenemos un tipo de estafilococcus acá, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Aureus tenemos normalmente. Epidermidis. ¿Cómo vamos a tener aureus? Ustedes tienen aureus. Y yo que he ido al hospital todos los días espero tener aureus ahí. Normalmente tenemos epidermidis, ¿ok? Viviendo normalmente. Pero como todo esto se va a alterar, va a empezar a entrar el aureus, ¿no? Ustedes saben que todo el microbioma a nivel cutáneo, intestinal, a nivel vaginal, es una, vamos a decir, es una microbiota que está en equilibrio. Esas células buenas, vamos a llamarlo así, esas bacterias buenas, es como su casa. Ellos no dejan que entren las bacterias malas. Cuando entran las malas se pelean pues, por territorio, ¿no? Segregan sustancias, vamos a decir que defienden su ambiente. Pero si yo mato a las buenas, ¿quién van a entrar a poblar ese ambiente? Las malas. Entonces, terminamos con las epidermidis, entran los aureus y los aureus también van a producir mucha más inflamación a nivel y va a explicar la fisiopatología de la dermatitis atópica. Obviamente, los factores ambientales, los que van a producir más inflamación, los que van a estimular, pues son todos los alergenos, el polen, los ácaros, el polvo, ¿ok? Y va a ocasionar un ciclo de prurito rascado. ¿Y cuál es la lesión básica que va a producir cuando esta persona tenga lesiones en la piel? Lo que hemos dicho al inicio, el eczema. Se va a presentar el eczema, que es una placa roja que va a tener pequeñas vesículas que van a segregar una sustancia cerosa y va a hacerse una cosa. Generalmente es redondo. ¿Ok? Redondo. Van a ser agudas, donde está el eritema, vesiculación, exudación y escoriación. Subagudas quiere decir que vamos a ver más costras, descamación, y crónicas. ¿Qué quiere decir crónicas? Que ya lo tiene mucho tiempo, se va a liquenificar, se va a engrosar, esa piel va a estar engrosada. ¿Ok? ¿Y cómo se va a presentar? Ya, esperen, ya viene lo interesante, ¿ok?
¿Y cómo se va a presentar? Va a cambiar un poquito de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en el lactante, en el infante y en el adolescente. Porque recuerden que más o menos en la adultez se va a ir quitando el moco. Entonces, en el lactante, que es hasta los 2 años, generalmente vamos a ver las lesiones típicamente en las mejillas, en la cabeza, en el cuero cabelludo y en las zonas de extensión de extremidades. ¿Okay? En la época hasta los 12 años vamos a ver eczemas agudos, pero subagudos también. ¿Y dónde lo vamos a ver? Ya no en la zona de extensión, zonas de extensión, flexura. Ahora voy a ver en flexura, en esta zona, detrás de las rodillas, en esas zonas, ¿ok? Zona periorbitaria, peribucal, en el dorso de sus manos. Y en el adolescente mayor de 12 voy a ver en parecido al infantil, en las flexuras, en el cuello, en el dorso de las manos y en otro. Miren, voy a ver así. Generalmente este es un lactante, ¿no? Lo veo en las mejillas. Entonces, a nivel infantil, miren, acá está haciendo ligenificación. ¿Qué quiere decir ligenificación? Engrosamiento de la piel. Ahí ha tenido eczemas, ya pasaron, pero como le sigue picando, le sigue fluido, se va a volver grueso. Como ¿han visto la piel de los elefantes? No creo que hayan visto, o de repente sí, no sé, pero los perros peruanos, su piel es gruesa, ya, es parecido a eso, van a ver en esa zona, ¿ya? En el dorso de las manos, miren, en la cara también, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de dermatitis atópica? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Mira, aquí tienen que cumplirse 3 criterios mayores y 3 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Primero, ¿ok? La distribución de las lesiones. Tiene que tener eczemas, ¿ok? Miren, tiene que tener eczemas y las presentaciones en sus diferentes estadios. Si es lichenificación en los adultos, pueden afectar las flexuras en niños pequeños y combinación de estos patrones en niños, o sea, los eczemas en sus diferentes estadios, acompañados de prurito, ¿ok? En personas generalmente de forma crónica y residual, porque hay eczemas de otro tipo. Hay eczemas de otro tipo. Si yo, por ejemplo, toco tiner, he pintado mi casa, me quiero lavar, me cae el tiner acá, voy a hacer un eczema de contacto. Pero eso no es dermatitis atópica, ¿sí o no? O yo me eché perfume, me irritó, voy a hacer un eczema, pero eso no es dermatitis atópica. Tiene que haber eczema en lugares donde hemos dicho, de acuerdo a la edad, con prurito de forma crónica y recidivante en personas que tienen una historia personal o familiar de atopía. Eso es un dermatitis atópica. Si es un niño, ¿ok? Si es un adolescente, le debo preguntar, ¿y desde niño tenía? Sí, él sufría desde niño de esto. O de adulto tiene, yo siempre he sufrido de esto. Tiene una historia que contar. No es algo brusco. Eso es dermatitis atópica. ¿Y cuáles son los criterios menores? Que no califican solo para ser dermatitis atópica, pero que tienen las personas atópicas. Y ahí seguro se van a identificar todos del salón. Estoy casi segura. Cerosis, piel seca. Ictiosis, ¿qué quiere decir? Muy seca, ¿ok? Exageración de los pies palmares y la queratosis pilaris. Miren esto porque eso siempre viene a consultorio. ¿Ya? A ver, levanten sus hombros. Seguro tienen. Todos tienen, ¿no? Ya ves, dijeron alguien, yo tengo. ¿Ya? Eso es como piel de gallina que ustedes tienen acá en los hombros. Eso es queratosis pilaris. Y la gente viene por eso a consultorio. Doctora, vengo porque tengo eso. Acá vamos a decir, personas atópicas, genético, piel seca. Eso es queratosis pilaris. ¿Ok? ¿Qué más? Que tengan niveles elevados de IgE. ¿Ok? Miren, este me interesa. Que tengan esto de acá, ¿cómo se llama? Lo hemos visto antes. Diagnóstico
¿Cómo se llama? A ver, digan, rápido. Máculas escleróticas. Pitiriasis. ¿Pitiriasis qué? Alba. Ah, versicolor. ¿Pitiriasis qué? Pero es pitiriasis, ¿pero qué? Alba, con seguridad, alba, pitiriasis alba, ¿ok? Esto también es ya lo hemos visto, esto viene frecuentemente, es en personas atópicas, en adultos más atópico, en niños todavía porque se entiende porque su piel es seca, ¿ya? Y también este pliegue, ¿cómo se llama? Este pliegue. No. El pliegue intrauterino de Demi Morgan. Eso es típico. Cuando tú ves entrar un niño a tu consulta y el niñito tiene sus ojeritas, estos plieguecitos, normalmente los niños no tienen. ¿No? Y a su edad tampoco creo que tenga, ¿verdad? ¿Ya? Este pliegue, el niño no es. Ese niño con ese pliegue muy probablemente es atópico. Tiene asma, rinitis, su familia tiene. ¿Qué más? Hacen queilitis. Esas personas que tienen descamación en los labios, lesiones descamativas en las palmas, en las plantas de los pies, o chicas que tienen problemas, eczemas de pezón, eso es frecuente, son atópicos, ¿ok? O queratocono, que es como un cono a nivel de los ojos, ¿ok? Ojeras, oscurecimiento periocular, tienen ojeras, normalmente no se ve, palidez facial o eritema en cara, pitiriasis alba, ¿ok? O les pica el cuerpo cuando suda, intolerancia a la lana, acentuación perifolicular, lo que le decía que piel de gallina, ¿ok? O algunos alimentos le producen alergias, dermografismo blanco, ¿qué quiere decir? No se pone rojo, sino la piel se vuelve media blanca. Todos esos signos son signos de atopía. ¿Ok? Entonces yo creo que más de uno tiene algún signo de esos. ¿Ya? La dermatitis atópica, el 80% presenta niveles elevados de IgE. ¿Ok? Miren, este viene a ser la marcha atópica. Miren qué interesante este cuadrito. Cuando el niño nace, este es 0 y este es por año, por si acaso. ¿No? Cuando el niño nace, la dermatitis atópica se va a presentar más o menos al año, a los 2 años. Ahí está, miren la curva, y va a bajar con el tiempo. También hacen alergias alimentarias, por eso a los niñitos, ¿qué les dicen? Que no coman huevo y pescado, ¿no? Y la leche de vaca también hace eso. Y miren, a partir de los 3, 4, 5 empieza el asma y baja a qué edad? Más o menos 7, 8 años, la edad en que le dan algo y desaparece es porque baja y la rinitis empieza después. Miren, el 30% de los niños que presentan en los primeros meses de vida dermatitis atópica van a desarrollar después rinitis alérgica o asma. Es la llamada marcha atópica porque son manifestaciones de atopía. Entonces no es raro ver un asmático con rinitis, con dermatitis atópica, que tenga todo eso. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es evitar primero los factores que nos van a exacerbar, ¿no? Primero tenemos que evitar los alergenos, de repente alimentos o de repente algunos tipos de exposición a ácaros, lanas, sintéticos, qué sé yo, perfumes, tantas cosas que pueden ponerse. Debemos restaurar la barrera cutánea, debemos utilizar cremas hidratantes, humectantes, podemos controlar el prurito, podemos utilizar antihistamínicos, pero aquí habíamos visto que la histamina es importante, no. Pero se usan los antihistamínicos por sus efectos sedantes, porque algunos adormecen a la persona, por eso, para que no se rasque demasiado. Y cuando están los eczemas, vamos a utilizar corticoides. ¿Okay? Tópicos, generalmente en crema. Si hay muchas lesiones, también se puede usar vía oral. Y cuando hay demasiadas lesiones o no responde a esto, pues se pueden usar otro tipo de tratamientos o muy severo como ciclosporina, fototerapia o inclusive terapia biológica. ¿Okay? Depende, primero como son generalmente niños, y
son afecciones que en zonas de flexura, nunca le vamos a dar para empezar betametazono. ¿Ya? Primero que flexura de cualquier persona, así sea una persona adulta con piel gruesa, es difícil darle en zona de flexura. 1. 2, son niños, su piel no ha terminado de madurar completamente, hasta los 3 años más o menos madura, por lo tanto tienen mayor capacidad de absorción. Utilizamos de moderada a leve potencia. Hidrocortisona, mometasona, metilprednisolona y la clobetasol, betametasona no le usamos. ¿Okay? Para alguien que ya no es niño de adolescente, que unos 20 más o menos, que tiene esta aplicación de futuro, por ejemplo, Ahí sí es solo ciertas molestias, la misma persona se va dando cuenta, por ejemplo, en los niños atópicos hay que ir así. En la receta es larga, pero más no de medicamentos, sino de cuidados. Primero, a la mamá. Tiene que usar un jabón pH ácido, un jabón de leche. 2, no debe usar ropa sintética, ropa de algodón, de colores claros, tiene que enjuagar bien su ropa, no use perfume, no lo sobreabrigue, de acuerdo a la temperatura donde está el niño. Es más, ni la mamá puede usar el perfume, porque la mamá lo agarra y le pasa, vamos a decir, el perfume, y eso con el sol se activa y produce irritación. Los alimentos, tienen que quitarle todos los alimentos procesados, enlatados, empaquetados, embotellados, lo quitamos. Y si hay encontrado algún alimento que le produce exacerbación, lo quitas. Picadura de insectos, animales, ácaros, polvo, peluche, todo lo tienes que quitar. Entonces, en esos casos solo de sudoración o de algunos, solo con eso lo vas a mejorar. Y cremas hidratantes. Ya cuando se exacerba, recién damos corticoides, antihistamínicos y lo demás. Generalmente cuando son síntomas leves, manejamos con cuidado. ¿Ok? Hasta ahí dermatitis atópica. ¿Alguna pregunta? Doctora, en el caso, digamos, que como es una patología que genera prurito, tal vez él se rasca y se infecta tal vez con hongos. Ah, sí, se puede infectar, generalmente es frecuente, como estábamos viendo, hay una, vamos a decir que el estafilococo aureus va a proliferar, va a haber también impetigización secundaria o va a haber una contaminación, por lo tanto ahí hay que darle antibióticos. Si vemos que hay una infección, agregamos antibióticos. Pero digamos, en ese tema puede venir antibiótico, corticoide, así se puede combinar o poner antibiótico. No, generalmente damos, si es mucho las lesiones, vamos a decir infectadas, damos vía oral. Pero si tú ves pocas lesiones, de repente ahí podrías usar combinación de antibióticos con crema. Pirocina con hidrocortisona. Tal vez, porque hay productos que ya tienen eso. Generalmente tienen betametasona y un antibiótico. Ya viene combinado, ya viene así. Gentamicina con hidrocortisona he visto que ven, pero eso es para crema negativa. Mira, gentamicina no he visto. He visto mupirocina, ácido fusídico, neomicina, también algunos quinolonas también ponen, ¿ok? Y ya vienen combinados también. Listo. O tú puedes usar aparte, ¿no? Producto antibiótico y crema. Si es leve, ¿no? Si es más intenso, pues vía oral que utilizar, ¿no? Gracias, doctora. Y pasamos a dermatitis seborreica. ¿Okay? Dermatitis seborreica es una dermatosis, también es muy frecuente, seguro ustedes lo tienen, estoy segura que alguien lo debe de haber padecido en algún momento, aunque son más jóvenes para presentar, pero igual. Entonces, una dermatosis frecuente, crónica, residual, localizado en áreas donde hay mayor producción de sebo. ¿Okay? Es frecuente en la infancia, en los primeros meses de vida y en la edad adulta. En los primeros meses porque algunas glándulas sebáceas se han activado, ¿okay? Generalmente varones, y va a afectar una buena parte de los adultos. En algún momento van a presentar dermatitis seborreica. La causa exacta no se sabe. Probablemente hay factores genéticos. Lo que sí hay es que hay un proceso inflamatorio y hay una respuesta inmunológica alterada a un agente que normalmente está en la piel. ¿Se acuerdan de la malacesia purpur? Que antes se conocía como Piriform ovale. La malacesia purpur
Es un hongo que normalmente está ahí. ¿Y qué produce la malacesia furfur? ¿Qué produce? Pitiriasis versicolor. ¿Okay? Normalmente tenemos malacesia furfur, ¿okay? Pero parece que hay, por un aumento de la secreción sebácea, la malacesia furfur también va a producir inflamación ahí, ¿okay? Y eso va a generar que se produce dermatitis seborreica. Otros factores es el estrés. El estrés va a aumentar la secreción de sebo y va a contribuir a esto. El clima frío, la obesidad, la ingesta de alcohol y algunas enfermedades como la infección por VIH, donde había una dermatitis seborreica severa que no resolvía el tratamiento, y algunas enfermedades como la enfermedad de Parkinson, donde hay algunas respuestas alteradas en el sistema nervioso autónomo, van a producir dermatitis, van a contribuir a la presentación de dermatitis seborreica. ¿Y cómo se va a ver? Depende de la edad del paciente. Cuando ustedes ven una dermatitis seborreica infantil, es las típicas costras grasosas, esas amarillentas, ¿no? La mamá le dice costras de leche, ¿no? Esa costra amarilla que tiene el bebito en la cabeza y que a veces puede afectar sus cejas o puede afectar todo su cuerpo haciendo una eritrodermia en un niño, es dermatitis seborreica infantil. También puede darse a nivel de los pliegues, ¿okay? A nivel de la zona del pañal. También puede afectar la zona de las pestañas, ¿okay? Como una descamación en esa área. Y esta es la que interesa más. ¿Okay? Hay que tener conocimiento que hay dermatitis seborreica infantil y las presentaciones que acabamos de ver, pero lo que me interesa más es esta. Es la caspa común. ¿Quién no ha tenido descamación en la cabeza? Casi todos, ¿no? Casi todos en algún momento han tenido descamación en la cabeza, ¿ya? Son esas escamas en cuero cabelludo a predominio de zona temporal y occipital, pues es parte de la presentación de la dermatitis seborreica. Y también hay presentación centrofacial, donde a nivel de las cejas, a nivel del surco nasogeniano, del mentón, se presentan unas costras amarillas, pegaditas, rojas, que tienen bastante fluido, ¿ok? Y hay una dermatitis seborreica en el tórax, se llama petaloide porque presenta unas lesiones rojitas. De aquí la más frecuente son esas dos presentaciones, cuero cabelludo y cara, y vamos a ver en consultorio con mucha frecuencia. Los pacientes vienen por esto. O sea, es frecuente ver dermatitis seborreica, por eso tienen que conocer. ¿Okay? ¿Cómo es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico. Yo lo veo los síntomas, me dice los síntomas, dermatitis seborreica. ¿Cuál es el tratamiento? Corticoides, antiinflamatorios, ¿ok? Y también se usan antifúngicos tópicos y sistémicos. ¿Por qué? Por la malacesia. Puedo usar el famoso ketoconazol al 2%, ¿no? En cuero cabelludo. Puedo darle, si es severo, puedo darle ketoconazol por un par de semanas, vía oral. Puedo darle fluconazol también. Porque es una infección micótica. ¿La dermatitis seborreica es una infección micótica? No, yo no he dicho eso. ¿Quién ha dicho que es una infección micótica? ¿Está en el capítulo de infecciones? No es una inflamación, es una inflamación donde parte de su patogenia está relacionada a malacesia, pero no es una infección propiamente micótica. ¿Ok? Ahí prolifera la malacesia. Como en el acné, ¿es una infección bacteriana? No, ahí prolifera, entra a tallar. ¿Ok? El Cutibacterium acnes. ¿Ok? Pero no es como la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor sí es propio de la afección de la malacesia furfur, ¿verdad? Ha aumentado su población y está afectando directamente. Esto no. La dermatitis seborreica es una inflamación donde está la malacesia furfur como parte de la fisiopatología. ¿Ya? Ya sé que les voy a preguntar. Doctora, y entonces puedes tópicos, pero hay alguno que sea de elección o es en general No, cualquier corticoide, pues como vas a usar en cara, moderada potencia, mometasona, metilprednisolona,
Si es niñito, hidrocortisona. Y vamos a esta parte que es la dermatitis de contacto, que es una parte muy interesante, que es también bastante frecuente. ¿Ya? Dermatitis de contacto, como su nombre lo dice, son aquellas dermatitis donde hay una inflamación en la piel, generalmente eczemas, pero no son las únicas presentaciones. Vamos a decir que el eczema es la presentación clínica o su lesión más frecuente, ¿okay? Frente a una exposición de un agente externo. Yo me expongo a un agente externo y yo hago una dermatitis de contacto. Hay dos tipos. Uno es alérgica y la otra es irritativa. Alérgica, ¿qué quiere decir que es alérgica? Que voy a responder a cierto estímulo como las atopías, algo parecido a eso. A cierto estímulo yo respondo de una manera, por una predisposición genética, algo que me hace. La irritativa, como su nombre lo dice, es por irritación propia del producto. Es cáustico, es un ácido, va a irritar. Aunque yo tenga predisposición genética, no me va a irritar. Entonces una es alérgica y la otra es irritativa. ¿Ya? Las dermatitis de contacto irritativos, ¿okay? Los irritativos son reacciones no alérgicas, desencadenadas porque yo apliqué o estuve en contacto con un irritante y se manifiestan con un eczema. Aparecen en cualquier persona si la concentración del irritante y el tiempo de aplicación son los que requiere para irritar. No requiere sensibilización previa. A ver, si yo meto mi mano a, no sé, alguna sustancia cáustica que ustedes conocen, se va a irritar sí o sí, ¿no? Yo no necesito haberme expuesto anteriormente. ¿Por qué? Porque el producto en sí es irritante. ¿Okay? Eso es una dermatitis de contacto irritativa. ¿Okay? Entonces, pueden ser estos irritantes, dependen, pues, ¿no? Si yo trabajo en humedad, el tipo de irritante, la concentración, ¿no? Puede estar muy diluido y no me va a irritar, o la cantidad está relacionada. ¿Tiene que ver la edad, el sexo, el sitio? Sí. Mientras más edad yo tengo, mi piel se va engrosando hasta cierto punto, ¿no? La piel del varón tiende a ser un poquito más gruesa. Yo puedo irritar rápidamente los pliegues de mis párpados o el cuello, pero mi mano no se irrita, porque la mano en la zona de la palma, ¿se acuerdan? La capa córnea es más gruesa. Entonces, de acuerdo al lugar, puedo irritar más fácilmente y otros lugares no se irritan. Depende si yo tengo ya un problema de dermatitis. Si yo soy dermatitis atópica, ya pues me va a irritar la que a la mayoría no me irrita, a mí me va a producir irritación. O ya tengo una enfermedad preexistente, ¿ok? También va a depender la fricción, si lo ocluyo, la presión que ocasione, ¿ok? Si hay frío, si hay calor. Miren, hay una reacción que se llama fitofotodermatosis. Es típico de ver. Sucede en Año Nuevo, Día de los Muertos. Vamos a ver esos pacientes. Vienen señores, pacientes, generalmente mujeres. En un solo brazo van a ver lesiones rojas, así, irregulares. En este brazo generalmente, en el derecho. Me pica, me duele. Eso es una fitofotodermatosis. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Generalmente cargó sus flores amarillas para su año nuevo, sus flores para llevar a sus muertos en Día de los Muertos, y agarró así, ¿no? Las flores que le ponen agua. Entonces los jugos de las plantas, su savia, en contacto con la piel y cuando hay exposición solar va a producir irritación. El más típico es la ruda. ¿Ya? La ruda, por ejemplo, hay gente que les echa ruda con agua. En el invierno no va a pasar mucho, pero en el verano sí, les va a irritar. Y eso sucede en esas épocas que acabo de mencionar. Por ejemplo, esa es una dermatitis de contacto irritativa, conocido como fitofotodermatosis. ¿Okay? Entonces tiene que ver el medio ambiente, tiene que ver el calor. O hay gente, por ejemplo, que el perfume normalmente algunos se lo aplican en la piel. En el invierno no pasa nada, pero en el verano sí. Las mujeres se recogen el cabello, los hombres tienen el cabello corto normalmente, la mayoría, al menos en el Perú, y tienen mucha irritación a nivel del cuello.
casi en la zona occipital. Siempre vienen con esas lesiones, con eczemas en esa parte. ¿Por qué? Porque se echan perfume y salen a la calle, caminan, el sol irrita. Y en invierno no pasa eso, en verano sí. ¿Por qué? Porque se han mezclado, han necesitado la luz, esa sustancia para activarse y producir ese tipo de efecto. ¿Okay? Entonces, muchas veces la combinación de factores que van a ocasionar cierta presentación. En cambio, la dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado, donde hay un eczema, obviamente, pero que puede ser en la piel, en las mucosas, pero la persona tiene que estar previamente sensibilizada. O sea, yo tenía que tener un contacto previo a esto. Yo estuve en contacto previo, yo aprendí y a la segunda vez que yo me pongo en contacto con esa sustancia voy a reaccionar inmediatamente. A las horas reacciono. Esa es una dermatitis de contacto alérgica. Entonces tiene una fase de inducción, donde yo voy a tener contacto, y tiene una fase de producción, cuando hay segundo contacto. ¿Okay? Entonces, la irritación y la alergia irritativa, la alérgica, la toxina química se da contra los queratinocitos directamente porque es irritante. En cambio acá se van a activar ciertos linfocitos. Los dos van a producir, un momentito ya. ¿Aló? Ya, entonces los dos van a producir al final, sea directamente los queratinocitos o a través de los linfocitos que van a activar a ciertas citoquinas, van a producir necrosis, van a producir todo lo que es el eczema. ¿Ok? Se va a presentar clínicamente, se presenta de forma similar. Entonces, ¿cuál es el cuadro agudo? Primero se presenta el eczema y crónicamente va a presentarse el eczema subagudo y crónico que habíamos visto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una dermatitis de contacto en los párpados por uso de cosméticos o en las manos, por ejemplo, en un albañil, porque he hecho una sensibilización al cromo, por ejemplo. Y aquí es una dermatitis de contacto irritativo, ¿ok? Porque aquí ha tenido contacto con un cáustico directamente. Y este otro por otro tipo de irritante en esa zona. Entonces, las dermatitis de contacto irritativas solo producen eczemas, no. También producen otro tipo de lesiones, ¿ya? Pero solo para mencionar, pueden producir ulceraciones, por ejemplo, si son ácidos o álcalos. Pueden producir foliculitis, como los aceites con grasas, tipo biliaria, por oclusión de las glándulas sudoríparas. Pueden producir hipopigmentación, como una secuela después del daño, por el uso, por ejemplo, por el daño de los melanocitos, por ejemplo, por el uso de hidroquinona. Puede producir hiperpigmentación como una secuela. Puede producir alopecia, reacciones laminotosas. O sea, en las irritativas no solo vamos a ver eczema, va a haber otro tipo de presentación, de otro tipo de cuadros clínicos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Porque la presentación es similar con la historia, pues. La historia nos va a ayudar a distinguir si es irritativa o alérgica. ¿Ok? Entonces, la irritativa está localizada donde yo estuve en contacto con la sustancia. En cambio, la alérgica va más allá de eso, va en otras zonas también. Los síntomas, generalmente en la irritativa hay una preponderancia de la quemazón del abdomen. En cambio, en la alérgica hay más preponderancia del prurito. Y hay una prueba de parche que es específicamente para la dermatitis de tipo alérgica. Recuerden eso, ¿ya? Las pruebas de parche se usan para las alérgicas, no para las irritativas. Por eso es positivo. ¿Ok? Y la topografía
también nos puede hacer pensar que sea irritativo o alérgico. ¿Ok? Miren, en la cara y en los párpados más es alérgico. ¿Por qué? Porque hay más alergias a ciertas sustancias que se usan en esa zona, como las fragancias, el níquel, las gomas. En las manos, ¿ok? Es difícil distinguir entre la alérgica y la irritativa. No quiere decir que